basado en hechos reales. Paulo Cablan. Paulo Cablan, el mojador de Bombacho. Nos cuenta los casos policiales más increíbles. Sin misterio, no hay historias. Esto es basado en hechos reales. Y sí, qué lindo que es. El día de lluvia da para comer cosas ricas. Después les voy a decir la mejor dieta para un día de lluvia. Ya no me gustó porque dice que hay que evitar la fritura y el pan. Si no puedo comer torta frita, ¿de qué sentido tiene? Nos mandan a morir como los elefantes. Claro, ¿qué quieres? ¿Cuál es la estupidez esta? Y otra de las cosas lindas que tiene la lluvia es que te cuenten una historia. La fácil es que te cuenten una historia por medio de la tele a veces. Uno mira la tele para que le cuenten el cuentito ya armado. Leer un libro es lindo. Pero si vos tenés la oportunidad de tener a un Cablan enfrente, ¿no lo ponés a hablar? Está querida. Pero hoy da miedo, Cablan, con lluvia da miedo. Cablan con lluvia da miedo. Ay, Cablan asusta. ¿De qué nos vas a...? Danos la puntita, Cablan, no nos metas todo entero de golpe. El poeta de la muerte. Ay, ya. Más o menos para saber de qué la va. De envenenador. Hombre envenenador raro, ¿no? Porque este es raro. Las mujeres son envenenadoras. Yo aprendí con vos eso. Sí, por lo general es un crimen de mujeres. Pero este caso fue famoso a nivel mundial. ¿Pero fue de acá? De acá, un caso de acá. Ay, en la Argentina cuando nos hacemos más famosos, nos hacemos famosos. El dulce de leche y envenenar son los dos. Y la virome y el colectivo. Sí. Lindo. Sí, se llamaba Luigi Castruccio. Llegó a la Argentina a finales del siglo XIX, 1878 en rigor, y tuvo suerte al principio don Luigi Castruccio, que acá se llamó Luis Castruccio. Era chiquito, medio de muchos movimientos, y no paraba de hablar. Un petizo nervioso. De los que te pegan la patada en la canilla y salen corriendo. Que no paraba de hablar. Hablaba hasta por los codos. Locutor petizo, a ver, no quiero dar nombre. Nervioso, locutor y petizo. ¿Era locutor? No, digo, porque si no me imagino al que le pegó la patadita a Mauro Viale, al portero. El chiquito. No, este hablaba en italiano, aprendió más o menos el español, hablaba, decía de todo el tiempo. En 1878 llega a la Argentina, poco tiempo después, ya está en obra, en construcción, la ciudad de La Plata, que es de 1882, la capital de la provincia de Buenos Aires. Tuvo suerte el que se fue, el inmigrante que se fue a La Plata a trabajar, hizo plata. Cuando Dardo Rocha empieza la construcción de La Plata, había mucha guita. Y de hecho juntó bastante plata don Luigi Castruccio. Y se volvió... ¿De dónde venía Castruccio? De Italia, era italiano. Cuando regresa a Buenos Aires, ya se había acabado el trabajo, 1888, alquiló una casa, una linda casita antigua, en lo que hoy es la calle Bartolomé Mitre, en el centro. Por entonces se llamaba Piedad, la calle de la Piedad. Y no trabajó más. El tipo la rehizo. Pero la rehizo para un par de años. Lo que pasa es que la rehizo y siguió viviendo de eso. En un momento no tenía un peso. Era altanero... Como todo petiso venido de Italia. Como todo petiso castigatore. La primera descripción que hay en el expediente era cambiante, ciclotímico y no paraba de hablar. Así lo describe a Luigi Castruccio. Para tenerlo de amigo, insoportable. Que tenía delirios de grandeza, se mostraba en el barrio como alguien de poder económico, solterón, era un tipo soltero que tenía plata. Mentira. Cuando se queda sin plata, tiene una primera idea. Consigue una receta trucha, va a una farmacia y compra estricnina, el veneno. Veneno que tiene es de un hongo, una planta de la India. Y parece que es inocuo, inoloro, incoloro. Había que conocerlo, porque yo ese nombre me acuerdo de haberlo escuchado a mi abuela hablar de la estricnina. Guarda que mataron perros con estricnina, es un bicho muy de viejo. Es un tema claro. Es un veneno que tiene una particularidad: si lo mezclas con agua, lo tomás, no te das cuenta que tiene veneno el agua. Por eso se utiliza. No se vende más. No se vende más. No hay más. No van a buscar, no vayan a buscar que no hay más estricnina. Lo primero que planeó fue quitarse la vida, matarse. Lo que hizo fue redactar un testamento muy pomposo y dejaba todos sus bienes al Hospital de los Italianos.
con una particularidad, no tenía un peso. El tipo se mata con estricnina, o sea, o por lo menos dice Planeó, que planea planeó. matarse y dejarle el delirio que tiene No de la tenía plata nada. que no hay. Al hospital de los italianos. Le dejó todo al hospital de los italianos, hizo el testamento, que lo dejó porque después lo encontraron en el testamento. Pero rápidamente cambió la idea, no quiero ser yo, puede ser otro. Y publicó en un diario un pequeño aviso en donde pedía un empleado para que lo acompañara. Ese empleado se presentó, era un muchachito muy joven, poco más que adolescente, que era francés, que recién había llegado al país. Se llamaba Augusto Boullat Constantin, francés, meses de llegado a la Argentina, no tenía trabajo, le dijeron, mira, acá publican un aviso de alguien que quiere contratar un empleado, y se presentó y lo conoció a don Luigi ¿Y él qué había puesto? Un coso de Necesito empleado para secretario privado de Pero su... sí, ¿qué hacía? Nada, estaba fundido. Era un delirio lo que Era me un estás delirio. contando. Y el francés Augusto Boullat Constantin, que debe haber tenido 19, 20 años, no más, 19 años el muchacho. Pendejito. Sí, se presentó. Lo trató como si fuese su hermano, lo trataba muy, muy bien en la casa. Le armó una cama en su propia habitación, lo trataba como si fuese un hijo realmente. En su habitación. Muy Michael Jackson cuando llegó a Pipa Sí, parecía, sí. Es raro, pero bueno. Pero lo convenció al francés que comprara con su dinero por las dudas, por las va a pasar algo. Buenos Aires era una ciudad ya muy grande, por entonces tenía cerca de 500.000 de habitantes. Y era grande y había problemas, la mitad eran extranjeros, o más de la mitad por entonces eran extranjeros, que contratara un seguro, que él se lo pagaba, un seguro de vida. En la compañía de seguros La Previsora del Hogar, el único beneficiario era Castruccio. Si no conocía a nadie, el francés Constantin. Constantin. En los documentos figuraba que Constantin Sí, Constantino, pobre. era cuñado de Castruccio, que eran cuñados. Pero no eran cuñados. No, Roberto. nada, eso es lo que puso en el... pero ¿No empieza a seguro. sospechar Constantin? Pero Constantin No, venía, no, Constantin por el delirio. venía, pero Tenía Constantin hambre. venía Con una mano atrás y otra claro, adelante. chiquito, mi amor. De Augusto. Francia, claro. Francés, no hablaba español, alguien que lo trataba como un hermano, no Claro, desconfió. de pronto encontrás, qué bárbaro. A partir de ese momento, se la pasaba durmiendo Augusto Constantin Boullat. ¿Por qué? Porque cada vez que se quedaba dormido, ni bien se acostaba y se dormía, Luigi embebía en cloroformo un pañuelo, se lo ponía en la boca y se quedaba dormido totalmente, lo tenía totalmente sedado todo el tiempo. ¿Para qué? Después decidió tomar una medida mucho más contundente que el cloroformo. Buscó el frasquito de estricnina. Pero lo que no entiendo al principio, estaba probando, la mente le iba Estaba para ese probando. lado y no sabía, abusaba de él mientras Probaba. el chico dormía. Probaba. Digamos, la mente no está ya, no sos directamente un asesino y vas llegando a hacerlo. Es raro, te lo Es pregunto raro, porque sí, no es muy loco, desconozco pero cómo, es muy loco. No, cómo no, se con el- maneja esa... Quizás pensó que lo iba a matar con el cloroformo. El cloroformo lo dormía. Después sí. Y cuando se despertaba no se daba cuenta de que Estaba algo le había pasado, medio atontado, mambiado. medio mambiado, eso sí. Pero le empezó a llevar comida a la cama porque se sentía mal y a la comida Enfermo. le ponía estricnina. Qué hijo de puta. Y ahí sí empezó a sufrir dolores estomacales terribles. El francés llamó al médico. El italiano, guacho de Luigi. Llamó al médico, el médico le dijo que era una inflamación, un problema estomacal, le recetó unos medicamentos, fue y compró los medicamentos y tenía toda una libretita, la receta con los medicamentos, no se sabe, nunca dijo si le dio los medicamentos, pero al menos fue a comprarlos. Finalmente el francés se murió. El pibe francés, se acabó la historia de Augusto Boullat Constantin. El que hizo todos los papeles para enterrarlo fue Luigi, que le compró un lugar con el último peso que le quedaba en el cementerio de la Chacarita, participó del cortejo fúnebre, lo acompañó, lloró y lo enterró. Días después se presentó en la compañía de seguros La Previsora del Hogar a cobrar el seguro de vida. El empleado de la aseguradora lo primero que dudó,
cuñado. Un pibe francés, el otro más tano que... italiano. Y lo demoró. Él iba todos los días a preguntar, ¿y la plata? ¿Y la plata? ¿Y la plata? Lo cual hablaba. El empleado que tenía que pagar finalmente agarró y metió la denuncia. Ah, mira qué bien. Metió la denuncia. La policía era un comisario que era de apellido Wright. Eran todos de apellido extranjeros. Claro, venían todos de afuera. Eran todos extranjeros. ¿Quién quedaba? Claro, los indios que habían matado Roca. Sí, eran Ya las también familias. en los hospitales de acá, Sí, eso atendían acá. eran las familias patricias, después la mayoría eran todos extranjeros, todos europeos, inmigrantes. Allanaron la casa y los recibió, obviamente, Luigi, hablando, contando todo el tiempo, que entró en Qué contradicciones. pesado también, el pez por la boca muere, callate, Claramente. enano. Hasta que el comisario Wright le dijo, quédate quieto que vamos a revisar tu casa. Revisaron la casa y encontraron, primero encontraron una libretita prolija, todo anotado, los gastos. Encontraron el famoso testamento que había hecho don Luigi y encontraron algunas anotaciones con abreviaturas. Tengo algunas. Esto forma parte del expediente. C. La E. El 4. La letra C, la palabra la letra E, el y el número 4. Y otra más que decía E. El, después A, B, C en mayúscula, el 18. Ay, qué difícil. ¿Cómo Sí, dijo? pero empezaron a mirar las anotaciones y dijeron, mirá, C, la E, el 4 es, compré la estricnina el 4. Compré claro, sé, ¿Por qué? El ABC, el 18, envenenado el Augusto Bullá Constantín el 18. No será posible. Pero ¿quién hundieron el galeón? ¿Quién ganó el ¿Cómo millón de envenenado? Abril de 1889, Luigi Castruccio, el envenenador de Buenos Aires, terminó en cana No. y confesó el homicidio. Igual ensayó una defensa, le dijo al juez, yo no he hecho nada malo, nunca maté a un argentino. Ah, bueno, no. mi Y algo amor, más, no, y algo mi más, amor. porque cuando le dijeron que en el agravante, se te voy a contar la pena, en el agravante era porque le había provocado mucho dolor a la Claro, víctima. porque envenenar, no es que lo envenenás y se muere inmediatamente. Le generó Los mucho dolor. vómitos, la Dolor descompostura, claro. Y él dijo, no, yo hice un trabajo científico, Ah, bueno. científico. Lo condenaron a la pena de muerte No. y lo alojaron en la Penitenciaría Nacional, en la Avenida Las Heras. Por entonces, Claro. 1890, hasta poco después que de esto, la Penitenciaría Nacional quedaba en la provincia de Buenos Aires. Era en el camino que te llevaba al pueblo de Belgrano y el otro pueblo era Flores. La Plaza Las Heras era provincia de Buenos Aires, después se amplió la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. la Plaza Estaba en, Las Heras. estaba en la provincia de Buenos Aires la Penitenciaría Nacional, que se había inaugurado poco antes, creo que en 1887, en provincia. Mire, cuando se inaugura estaba en provincia, y ahí poco tiempo después ya pasó a ser de pertenecer a Buenos Aires. Porque habían trasladado los presos, 300 presos que no entraban más en la anterior cárcel, que era el Cabildo. La cárcel era el Cabildo, llevaron los presos, inauguraron la cárcel, la Penitenciaría Nacional, en provincia de Buenos Aires, en la Plaza Las Heras. Se iba a llevar el fusilamiento, se iba a llevar a cabo el fusilamiento. La pena de muerte era fusilando. Con fusilamiento. Es decir, la única pena de muerte era con fusilamiento. En ese momento sí. No era, no te ahorcaban, No, no te era daban, nunca acá hubo inyección paredón letal, y tiro. ni gas. Y el paredón, el que se utilizaba para ejecutar, estaba sobre la Avenida Las Heras, a la altura de la mitad. ¿Cómo es la calle? No me acuerdo el nombre. La calle a esa altura, a la altura de una calle que está al costado. Una calle conocida, no me sé el nombre. Ahora, a esa altura de la plaza, que era todo empedrado para entonces, mucha gente se juntaba a la mañana para escuchar los papapalos y impactos de bala en el paredón. Sí, Era, en así. serio, era muy bruto, muy Era muy- salvaje. era muy Eran salvaje. salvajotes, ¿no? Sí. Claro, venían, Lo que pasa- venían de las guerras a matarse el hambre.
no matarse el hambre, a tratar de empezar a vivir una vida nueva. Este chico Constantín lo mandaron a los 20 años, seguramente la familia le ha dicho, bueno, que viaje él, que tiene el futuro por delante. Y lo terminaron envenenando. Lo que pasa es que ya veníamos de cierta polémica con el tema de la pena de muerte, no estaba bien vista la pena de muerte en la Argentina. Encima había una visita muy importante en esos días, lo iban a recibir con la noticia de los diarios que ejecutaron a Luigi Castruccio, que era un personaje muy famoso. Por eso, pero el presidente no se animaba a firmar una conmutación de pena que la permitía la ley. Hasta último momento era Juárez Selman, creo que era yerno de Roca. Meses después lo derrocaron, Juárez Selman, un desastre, pero esperaban que le conmutara la pena y no la conmutó. No la conmutó. Hasta ese momento. Fusilado en la no. La mañana del fusilamiento lo levantaron temprano a Luigi Castruccio de la Penitenciaría Nacional. Cuando lo sacan, un testigo cuenta que escuchó: ni una camiseta nueva, ni una camiseta limpia me permiten usar. Ay, mi amor, ¿por qué no le han dado la camiseta? Y empezó a llorar y gritar desesperado: esto es inhumano. ¿Por qué no tenía una camiseta limpia? Por el fusilamiento. Mátenme ya y háganlo con electricidad. Le parecía inhumano los tiros. Pedía electricidad. Claro, porque no vivía en esta época. ¿Sabes lo que gastábamos? Eso es inhumano. Eso es la boleta que te llega. Porque no conocía la electricidad. Después era mucho peor. Cuando lo sacan del pabellón, lo sacan de la celda y lo llevan al lugar del fusilamiento, ya la gente estaba afuera del otro lado del muro esperando. Ya había entrado el pelotón de fusilamiento, un regimiento de la ciudad de Buenos Aires. Llega un carruaje, baja un señor de traje, no había amanecido todavía, con un papel, y entregó la conmutación de la pena de Luigi Castruccio. ¿En serio? Sí. Fue en el momento, minutos antes del fusilamiento. Firmó en Casa Rosada en la madrugada Juárez Selman la conmutación de pena y llegó 10 minutos antes. Sobre la campana. ¿Y entonces? Sobre la campana. Perpetua, le cambiaron la pena por perpetua. Él ya preparado prácticamente con los ojos vendados, con la camiseta roñosa, llorando los gritos, morir. Con toda la gente esperando los cuetazos. Los cuetazos nunca se escucharon esa madrugada. Nunca aparecieron. A partir de ahí fue un personaje muy conocido, porque había estudios, por entonces después ya en el siglo XX, al principio de 1900 y Chirola, estaba la teoría Lombroso, ¿se acuerdan que hablamos otra vez? Tenías cara de asesino, eras el petizo orejudo, y seguro que eran. Sí, petizos, chiquitos, que tienen el lóbulo frontal grande hacia afuera. Él decía que se había caído cuando era chico, y acá decían, no, los psiquiatras no, que eran los médicos de alienado, no se decía psiquiatras, no, este es asesino genético. Qué tremendo por portación de cara, Pero estaba totalmente loco. Por eso cuando siguió preso, no siempre siguió preso, cuando en 1908 se creó la Colonia Nacional de Alienados, la Colonia Domingo Cabret en Oppendorf, ahí en Luján, la Colonia Montes de Oca, el primer paciente que fue a la colonia fue Luigi Castruccio. Estoy yendo a la colonia, decía. ¿Qué para entonces? Para entonces, murió varios años después, murió viejo. Murió viejo siempre. Tuvimos que mantener muchos años. Él lo que hacía para entonces se había convertido en un gran lector, dice, desprolijo lector, pero muy lector y escritor de poesía. Poesías que se utilizaban para estudiar, porque había incluso científicos de la nueva ciencia de la psiquiatría que visitaban Argentina para visitar, entre otros, a Luigi Castruccio, que era un personaje que se estudiaba. Esas poesías fueron estudiadas. Muchas veces busqué las poesías de Luigi Castruccio, nunca conseguí un texto escrito por este personaje. Se habrá perdido en alguna carpeta psiquiátrica. Sí perduraron algunos títulos de sus poesías. Uno de ellos sí lo tengo. Se llamó, o él lo llamó, La misericordia del veneno. Poesía de Luigi Castruccio. Tengo que terminar diciendo, es verdad eso. No. Más maravillosa la historia. La misericordia del veneno, poesía de Luigi Castruccio. ¿Y se murió en la colonia Montes de Oca? Se murió en la colonia de Alienados, se llamaba en ese momento, la colonia Montes de Oca. En algún momento, unos años después, fue compañero de colonia
de Cayetano Santos Godino, que un tiempo pasó por la colonia de alienados. Lindas historias que nos trae él, el mejor, Paulo Cablan.